La segunda bala, de Anne Catherine Green. Debe usted verla. No. Es una mujer muy desgraciada. Le han arrebatado en un instante a su marido y a su hijo, y ahora, además, se queda sin medios de subsistencia, a no ser que alguna feliz ocurrencia suya, alguna inspiración de su genio, nos muestre el modo de restablecer su derecho sobre la póliza anulada por suicidio. Pero la sabia cabecita de Violet Strange prosiguió sus lentas sacudidas en señal de decidido rechazo. «Lo siento», protestó, «pero dista mucho de ser mi especialidad. Soy demasiado joven para involucrarme en un asunto tan serio». No se puede salvar en nombre de una mujer desconsolada la única compensación posible que le deja el adverso destino. Deje que la policía se encargue del tema. No han tenido éxito con el caso. ¿Y usted? Yo tampoco. ¿Y espera usted? Sí, señorita Strange. Espero que encuentre la bala perdida, que pruebe que fue un asesinato y no un suicidio, lo que puso fin a la vida de George Hammond. Si no puede, entonces a su pobre viuda le aguarda un largo litigio que acabará, como suelen acabar estos litigios, a favor de la parte más fuerte. Esa es la alternativa. Si la viese, aunque solo fuera una vez. Pero eso es lo que no estoy dispuesta a hacer. Si la viese, aunque solo fuera una vez, me doblegaría ante su infortunio e intentaría algo que en apariencia es imposible. Mi instinto me dicta que me niegue. Deme algo más fácil. Las cosas más fáciles no son tan lucrativas. En este caso hay dinero, si es que la compañía de seguros se ve obligada a pagar. Puedo ofrecerle... ¿Qué? Su tono traicionaba cierta ansiedad a pesar de sus esfuerzos por aparentar despreocupación. Su interlocutor esbozó una imperceptible sonrisa y dio las cifras sucintamente. Era más de lo que la señorita Strange se esperaba. Su visitante lo advirtió por el modo en que sus pestañas cayeron y por la peculiar quietud que durante un momento mantuvo su vivacidad en jaque. ¿Y cree usted que puedo ganar esa cantidad? Tenía los ojos clavados en los de su jefe con una avidez tan sincera como incontenible. Él apenas podía ocultar su asombro. Su deseo era tan evidente y su causa tan difícil de entender. Sabía que necesitaba dinero. Según la señorita Strange había confesado, aquella era la razón de que entrase en tan ingrato oficio. Pero necesitarlo hasta ese punto... La miró. Su atuendo era sencillo, pero muy caro. Si quería saber cuánto, tendría que averiguarlo. Luego dirigió la vista a la habitación en la que estaban sentados. De nuevo simplicidad, pero la simplicidad del arte elevado. Era el salón de visitas de alguien que poseía la riqueza suficiente como para permitirse el lujo de un gusto cultivado, a saber, elegancia sin ostentación y sometimiento de cada adorno cuidadosamente escogido al efecto general. ¿Qué le faltaba a aquella afortunada muchacha? ¿Por qué la hacía dudar aquella oferta, a pesar de que todo su ser se erizaba de repugnancia ante la tarea que le ofrecía? No era una pregunta nueva para él, pero nunca había oído respuesta alguna y no era probable que la oyese en aquel momento. Sin embargo, lo que quedaba claro era que un asentimiento que él había creído que dependería del interés y la comprensión resultaba mucho más accesible a través de la promesa de un gran emolumento, y cedió a un sentimiento de secreto desengaño, al tiempo que reconocía lo valioso del descubrimiento. Pero la satisfacción que le procuró, si es que puede hablarse de satisfacción, duró muy poco. Casi de inmediato observó un cambio en ella. La chispa que brillaba en aquellos ojos cuyas profundidades nunca había sido capaz de discernir se había disipado en algo parecido a una lágrima.
La muchacha habló en aquel tono vigoroso que nadie, excepto él, había oído nunca, al decir: «No, es una buena suma de dinero y me vendría bien, pero no pienso malgastar mi energía en un caso en el que no creo. Ese hombre se suicidó. Era especulador y probablemente tuviese buenas razones para hacer lo que hizo. Incluso su mujer reconoce que en los últimos tiempos había tenido más pérdidas que ganancias. Véala. Tiene algo que contarle que nunca salió en los periódicos». «¿Qué me dice? ¿Está seguro?» «Se lo juro por mi honor, señorita Strange». Violet vaciló. Luego sucumbió de repente. «Que venga entonces, con puntualidad. La recibiré a las 3. Luego tengo que ir a tomar el té y hacer un par de llamadas». Su visitante se puso en pie. Había sido capaz de ocultar las señales de su extrema gratitud y acabó por adoptar un aire formal. La señorita Strange, por su parte, al despedir a un invitado, se comportaba única y exclusivamente como una belleza de la alta sociedad. De eso se había dado cuenta. El caso, famoso en su época, se presentaba de la manera más resumida posible, como sigue. Una sofocante noche de septiembre, el incesante llanto de un niño en la casa contigua importunaba tanto a una joven pareja que vivía en uno de los grandes pisos de la parte alta de Manhattan que se levantaron, él a fumar y ella para sentarse en la ventana en busca de una posible ráfaga de aire fresco. Se estaban felicitando por la sabiduría que habían demostrado al renunciar a toda esperanza de sueño, pues el llanto del niño no había cesado, cuando serían las 2 de la madrugada o algo más tarde, de algún lugar cercano llegó la aguda y peculiar detonación de un disparo. Él pensó que llegaba desde arriba, ella desde atrás, y estaban mirándose en el indefenso asombro del momento cuando se quedaron impresionados por el silencio. El bebé había dejado de llorar. Todo estaba en silencio, tanto en el apartamento contiguo como en el propio. Demasiado en silencio, en realidad. Se miraron con horror. «Ha venido de allí», susurró la esposa. «El señor o la señora Hammond deben de haber sufrido algún accidente. Deberíamos ir». Una voz que llegaba desde abajo interrumpió sus temblorosas palabras. Estaban en la ventana y, según parecía, los había visto un policía que pasaba por allí. «¿Algún problema ahí arriba?», le oyeron gritar. El señor Sanders se asomó de inmediato. «Todo bien por aquí», gritó. Solo estaba a 2 pisos de la acera. «Pero no sé si en el piso de al lado también. Nos ha parecido oír un disparo. ¿No sería mejor que subiese agente? Mi mujer está nerviosa. Lo esperaré en el rellano para llevarlo hasta allí». El agente asintió y entró. La joven pareja se vistió a toda prisa y para cuando el policía apareció en su planta estaban listos para acompañarlo. Mientras tanto, al parecer, no había ningún alboroto en el edificio hasta que el policía tocó el timbre del apartamento de los Hammond. Entonces empezaron a oírse voces y puertas que se abrían, arriba y abajo, pero no la que se hallaba ante el policía. Otro timbrazo. Esta vez más insistente, pero ninguna respuesta. El agente alzaba la mano por tercera vez cuando llegó un sonido de aleteo de detrás del tabique contra el que había colocado la oreja. Y finalmente una voz ahogada que murmuraba palabras ininteligibles. Entonces una mano comenzó a luchar con el cerrojo y la puerta se abrió con lentitud, dejando ver a una mujer envuelta a toda prisa en una bata y a todas luces poseída por el pánico. «¡Ah!», exclamó al ver los rostros compasivos de sus vecinos. «Así que ustedes también lo han oído. Un disparo de ahí, de la habitación de mi marido». «No me he atrevido a entrar. Yo... Ay, tengan compasión y vayan a ver si está todo bien. Hay tanto silencio, y hace un momento el bebé estaba llorando. Señora Sanders, ¿por qué hay tanto silencio?» Se había arrojado en brazos de su vecina. Había dejado caer sobre el costado la mano con la que había señalado una puerta. Parecía estar al borde del desmayo.
El agente la contempló con severidad mientras tomaba nota de su apariencia. Parecía una mujer sacada de la cama a toda prisa. ¿Dónde estaba usted?, preguntó. ¿No estaba con su esposo y su hijo o sabría lo que ha ocurrido? Estaba durmiendo en el salón. Se las arregló para balbucear. No me encuentro bien yo. Ay, ¿por qué se quedan todos plantados sin hacer nada? Mi bebé está ahí adentro. ¡Entren, entren! Y con súbita energía se enderezó como movida por un resorte, con los ojos como platos llenos de ardor y su menuda cara de rasgos agradables tan blanca como la prenda con la que se había tapado. El agente no puso más objeciones. Al momento estaba forcejeando con la puerta hacia la que había señalado. Estaba cerrada con pestillo. Tras echarle otra mirada a la mujer, que se había agazapado hasta quedar prácticamente al ras del suelo, aporreó la puerta y le pidió al hombre de dentro que abriese. No hubo respuesta alguna. Se volvió de golpe para mirar de nuevo a la esposa. ¿Dice usted que su marido está en esta habitación? Ella asintió y emitió un débil balbuceo. ¿Y el niño? El agente se giró de nuevo. Escuchó y luego llamó al señor Saunders. «Tendremos que forzar la puerta», dijo. «Empuje fuerte con el hombro. Ahora». Los goznes de la puerta crujieron, el cerrojo cedió. El agente en concreto pesaba 275 libras, según se supo al día siguiente, y un estrépito prolongado y tremendo dio fe del resto. La señora Hammond prorrumpió en un grito ahogado y, estirándose desde el suelo donde se hallaba agazapada de terror, escrutó los rostros de los dos hombres buscando alguna pista de lo que veían en aquel espacio débilmente iluminado. Algo terrible, algo que hizo que el señor Saunders se volviera a toda prisa gritando: «Llévatela, llévatela a nuestro apartamento, Jenny. No debe ver». No ver. El señor Saunders se dio cuenta de la futilidad de sus palabras cuando su mirada recayó en la joven mujer que se había alzado al verlo acercarse y que en aquel momento lo observaba muda, inmóvil, pero con tal mirada de terror que por primera vez entendió lo que significaba el sufrimiento humano. Bajó la mirada. Si hubiese obedecido a su instinto, habría salido huyendo de la casa antes que responder a la pregunta que le planteaban aquella mirada y la actitud de aquel cuerpo completamente helado. Fue ella quien encontró al final la palabra que le puso voz a la angustia de ambos. Quizá por piedad hacia el horror mudo de él, quizá por piedad hacia sí misma. ¿Muerto? No hubo respuesta. No hacía falta. ¿Y mi bebé? Oh, aquel grito. Agrió los corazones de todos los que lo oyeron. Sacudió las almas tanto de hombres como de mujeres, fuera y dentro del piso. Luego todo quedó olvidado ante su enloquecido lance. La esposa y madre se había precipitado hacia la escena y contemplaba junto al policía, conmovido, la desolación que había arrasado en un momento tanto su hogar como su corazón. Allí estaban. No se podía hacer nada por ellos. Ambos estaban muertos. El niño había muerto estrangulado por el peso del brazo de su padre, que yacía directamente sobre la pequeña garganta expuesta. Pero el padre había caído víctima del disparo que habían oído. Tenía sangre en el pecho y una pistola en la mano. Suicidio. La horrible verdad quedaba patente. No era de extrañar que quisieran mantener a distancia a la joven viuda. Su vecina, la señora Saunders, entró de puntillas y rodeó con sus brazos a la mujer que se balanceaba al borde del desmayo. Pero no había nada que decir, absolutamente nada. Al menos eso pensaban. Cuando la vieron abalanzarse, no hacia su marido, sino hacia el niño, liberándolo del brazo que lo estrangulaba para abrazarlo y besarlo y llamar a gritos a un médico, el agente intentó intervenir, pero le faltó valor para hacerlo, a pesar de que sabía que el niño estaba muerto y que, de acuerdo con las normas de la oficina del juez de instrucción, no deberían moverlo antes de que éste llegase. Y sin embargo,
Como no era posible convencer a ninguna madre de semejante cosa, la dejó sentarse con el bebé en el suelo y probar todos los trucos para revivirlo mientras él daba instrucciones al portero y esperaba la llegada del médico y del juez de instrucción. Allí seguía, sentada, destrozada, con los ojos como platos, alternativamente acariciando el cuerpecito y echándose hacia atrás para comprobar si había algún signo de vida en aquellos pequeños rasgos. Cuando llegó el médico y tras echarle una mirada al niño, lo arrancó con suavidad de sus brazos para colocarlo en la cuna de la que al parecer lo había sacado su padre no hacía mucho. Luego se giró hacia ella y la encontró de pie, sostenida por sus dos amigos. Había comprendido por qué el médico actuaba como lo hacía y aceptaba sin un solo quejido su destino. De hecho, parecía incapaz de decir o hacer nada más. Tenía la vista clavada en el cadáver de su marido, que parecía contemplar con atención por primera vez. Había en su mirada tristeza o resentimiento por el papel que había desempeñado con tan poca intención en la muerte de su hijo. Era difícil de decir, y cuando, levantando con lentitud el dedo, señaló la pistola que su marido sujetaba con tanta fuerza en la otra mano extendida, nadie, y para entonces la habitación estaba llena, podía prever cuáles serían sus palabras cuando su lengua recuperó sus facultades y pudo hablar. ¿Falta una bala? ¿Fue él quien disparó esa pistola? Eso fue lo que dijo. Una pregunta tan evidentemente fruto del delirio que nadie respondió a ella, lo cual pareció sorprenderla, a pesar de que no dijo nada hasta que su mirada recorrió todas las paredes de la habitación, donde había una ventana abierta a la noche con la hoja de abajo alzada por completo. ¡Allí! ¡Miren allí!, gritó con tono imperioso y levantando los brazos se desplomó como un peso muerto en brazos de quienes la sujetaban. Nadie comprendió, pero como es natural, más de uno se apresuró a ir a la ventana. Ante ellos se extendía un espacio abierto. Allí estaban los campos que aún no habían sido divididos en solares para construir, pero no fue en eso en lo que se fijaron, sino en un sólido enrejado que, si bien no sujetaba planta trepadora alguna, formaba una verdadera escalera entre la ventana y el suelo. ¿Deseaba ella llamar la atención sobre ese hecho? ¿Expresaban sus palabras otra idea que no fuera la obvia, la del suicidio? Si era así, ¿hasta qué extremos podía llegar la imaginación de una mujer? O eso parecían proclamar las miradas que se cruzaron cuando para su asombro vieron que el agente, que hasta entonces había manifestado la mayor serenidad, cambiaba de posición y dirigía su mirada con un gruñido de sorpresa a una parte de la pared que solo se veía entre las cortinas a medio correr de la cama. El espejo allí colgado presentaba una fractura en forma de estrella, como una que sigue al impacto de una bala o de una piedra lanzada con fiereza. Hizo 2 disparos, uno se extravió, el otro fue directo a su objetivo. Era la gente dando su opinión. El señor Sanders, que regresaba de la habitación alejada donde había ayudado a llevar a la señora Hammond, echó una mirada al cristal destrozado y señaló con convicción: «Yo solo oí uno, y estábamos despiertos porque nos molestaba la pobre criatura». «Jenny, ¿tú oíste más de un disparo?», preguntó volviéndose a su mujer. «No», respondió, pero no con la presteza que él había esperado. «Solo oí uno, pero no tenía el tono usual. Estoy acostumbrada a las pistolas», explicó volviéndose a la gente. «Mi padre era militar y me enseñó muy pronto a cargar y disparar una pistola. El sonido de este disparo se prolongó. Una especie de eco de él mismo siguió inmediatamente al silbido inicial. ¿No te diste cuenta, Warren?» «Recuerdo algo así», admitió su marido. «Disparó 2 veces y rápido», interrumpió el policía sentencioso. «Encontraremos una bala perdida detrás del espejo». Pero cuando, tras la llegada del juez de instrucción, se investigó el espejo y la pared de detrás, no se encontró bala alguna.
ni allí ni en ningún lugar de la habitación, solo en el pecho del difunto. Tampoco se había realizado más de un disparo con aquella pistola, como atestiguaban las 5 recámaras llenas. El caso, en apariencia tan simple, tenía sus misterios, pero la afirmación de la señora Saunders perdía peso y la prueba que ofrecía el espejo roto no bastaba para establecer, sin lugar a dudas, el hecho de que se hubiese disparado un segundo tiro en aquella habitación. Sin embargo, era igualmente evidente que la munición que había penetrado en el pecho del difunto especulador no se había disparado tan de cerca como indicaba la pistola que le encontraron en la mano. No se distinguían marcas de pólvora en la chaqueta del pijama, ni debajo, sobre la piel. De aquel modo, la anomalía se enfrentaba a la anomalía y dejaba solo una teoría más, que la bala que habían encontrado en el pecho del señor Hammond venía de la ventana y que la que él disparó salió por ella también. Pero eso implicaría que hubiese disparado desde un punto lejano al lugar donde lo encontraron, y su herida hacía difícil creer que pudiese recorrer mucha distancia, o alguna en absoluto, tras sufrirla. No obstante, el juez de instrucción era concienzudo y perspicaz y pidió que se llevase a cabo una rigurosa búsqueda en el suelo que había bajo dicha ventana. Búsqueda a la cual se unió la policía, pero que no aportó resultado alguno salvo el de atraer la atención de los vecinos y el de hacer circular el rumor de que se había visto a un hombre la noche antes cruzando los campos con mucha prisa. Pero como no se consiguieron más detalles y no había siquiera descripción del hombre, no se habría dado énfasis alguno a dicha historia si no se hubiese hecho público que, en cuanto llegó a oídos de la señora Hammond, porque siempre hay alguien que difunde estas historias, había salido del sopor que le invadía para exclamar a voz en cuello: «Lo sabía, me lo esperaba, ese desgraciado le disparó por la ventana, claro que no se pegó un tiro». Declaraciones violentas a las que siguió un lamento continuo: «¡Ay, mi bebé, mi pobre bebé!». Esas palabras, pese a ser fruto del delirio, merecían cierta atención, o eso pensó el buen juez, y en cuanto se dio la oportunidad y estaba suficientemente cuerda y tranquila para responder a sus dudas, le preguntó a quién se refería con aquello de ese desgraciado y qué razones tenía o creía tener para atribuirle la muerte de su marido a cualquier otro motivo que no fuese su propio desapego de la vida. Y entonces fue cuando las simpatías del juez, que en un principio la habían acompañado, comenzaron a flaquear. Respondió a la pregunta con una mirada fría a la que siguieron unas cuantas palabras ambiguas de las que no pudo sacar nada en claro. ¿Había dicho desgraciado? No lo recordaba. No debían dejarse influir por nada de lo que hubiese dicho bajo el influjo de la pena. Se había vuelto prácticamente loca. Pero de una cosa podían estar seguros: su marido no se había suicidado. Le daba demasiado miedo la muerte para hacer algo así, y además era demasiado feliz. No importaba lo que dijese la gente, amaba demasiado a su familia como para desear dejarla. Ni el juez de instrucción ni ningún otro agente consiguió sonsacarle nada más. Incluso cuando le preguntaron, con cruel insistencia, cómo explicaba el hecho de que hubiesen encontrado al bebé en el suelo en lugar de en la cuna, su única respuesta fue: su padre estaba intentando tranquilizarlo. El niño estaba llorando hasta desgañetarse, como ya ha oído de labios de aquellos a los que no dejaba dormir esa noche. Y mi marido lo tenía en brazos cuando se produjo el disparo que hizo que George cayese sobre el bebé. ¿Iba con un bebé en brazos y una pistola cargada en la mano?, fue la severa réplica. No tenía respuesta para aquello. Cuando se le informó de que la bala extraída del cuerpo de su esposo correspondía exactamente a las que quedaban en las 5 recámaras de la pistola que le habían encontrado en la mano, admitió que su marido no solo poseía la pistola, sino que tenía la costumbre de dormir con ella bajo la almohada, pero nada más. Aparte de eso,
y su reticencia, además de sus modales fríos y desagradables, jugaron en su contra. El jurado del juez de instrucción emitió un veredicto de suicidio, y la compañía de seguros, en la que el señor Hammond acababa de asegurarse por una gran suma, anunció su determinación de no pagar, apelando a la cláusula de suicidio presente en la póliza. Eso era lo que Violet Strange y el público en general conocían de la situación el día en que su jefe le pidió que viese a la señora Hammond para enterarse de algo que cambiaría su opinión respecto a la justicia de aquel veredicto y de la actitud adoptada por la compañía de seguros Charler Life. El reloj que se hallaba en la repisa de la chimenea de la alcoba rosa de la señorita Strange había dado las 3, y Violet estaba mirando la puerta con cierta impaciencia cuando se oyó un suave golpe en ella. La doncella, una mayor, no de las jóvenes, hizo pasar a la esperada visitante. —¿Es usted la señora Hammond? —preguntó con un asombro natural ante la negrísima figura que ofrecía tan profundo contraste con el rosa de la habitación nacarada. La mujer respondió levantando lentamente el velo que ocultaba sus rasgos. Violet solo la había visto en los retratos de los periódicos. —¿Es usted la señorita Strange? —tartamudeó la visitante. —La joven dama que... —Soy yo —trinó una vocecita tan sonora como dulce—. Soy la persona que ha venido a ver, y este es mi hogar. Pero eso no me hace perder el interés por los desdichados, ni el deseo de ayudarlos. Está claro que ha sufrido usted las 2 mayores pérdidas que pueden acontecerle a una mujer. Conozco su historia lo suficiente para decir eso. Pero ¿qué tiene usted que contarme con el fin de no perder además sus posibles ingresos? Espero que sea algo vital, de otro modo no podría ayudarla. Algo que debería haberle dicho al jurado del juez de instrucción y no lo hizo. El rubor que constituyó la única respuesta a dichas palabras no le restó refinamiento a la expresión de la joven viuda, sino que más bien se lo añadió. Violet lo contempló ir y venir y seriamente afectada, no sabía por qué, ya que la señora Hammond no había hecho ninguna otra súplica, ni con la mirada ni con los gestos, adelantó una silla y le pidió a su visitante que se sentase. —Aquí podemos conversar con total seguridad —dijo—. Cuando se sienta preparada para ello, cuénteme lo que tiene que comunicarme. No saldrá de aquí. No podría realizar este trabajo si tuviese la necesidad de tener un confidente. —Pero es usted tan joven y tan poco experimentada, iba a decir, y tan a las claras miembro de lo que los neoyorquinos llaman sociedad. No le importe. Mi inexperiencia no durará demasiado y mis placeres sociales son más susceptibles de potenciar mi eficiencia que de socavarla. Dicho esto, el rostro de Violet esbozó una sonrisa. No era la sonrisa brillante que uno veía en sus labios tan a menudo, pero había algo en ella que le dio ánimo a la viuda y la llevó a decir con evidente ansiedad: —¿Conoce los hechos? He leído todos los periódicos. No me creyeron en el estrado. Fueron sus modales. No podía evitarlo. Estaba ocultando algo y al no estar acostumbrada a mentir no podía actuar con naturalidad. ¿Por qué ocultó algo? Cuando advirtió que su reticencia estaba causando una impresión desfavorable, ¿por qué no habló y contó su historia con franqueza? Porque estaba avergonzada, porque pensaba que me haría más daño que guardar silencio. Ahora no lo creo, pero entonces sí, y ese fue mi gran error. Debe recordar no solo la terrible conmoción de mi doble pérdida, sino el sentimiento de culpabilidad que lo acompañaba, pues mi marido y yo nos habíamos peleado aquella noche, nos habíamos peleado amargamente. Por eso me había marchado a otra habitación, y no porque los horribles gritos del niño me hubiesen llenado de malestar e impaciencia. ¿Cómo pensó la gente? La señorita Strange hizo gala de una empatía casi cruel al pronunciar aquella frase. ¿Desea usted explicar la pelea? ¿Cree que le hará algún bien a la causa adentrarse en ese tema conmigo? No lo sé,
pero primero debo limpiarme la conciencia y después tratar de convencerla a usted de que con o sin pelea mi marido no se quitó la vida. No era de esos. Sentía un pánico a la muerte fuera de lo normal. No me gusta decirlo, pero era cobarde en el plano físico. Lo he visto palidecer al menor asomo de peligro. No podría haberse pegado la pistola al pecho más de lo que habría podido pegársela al pecho al bebé. Fue otra mano la que le disparó, señorita Strange. Recuerde la ventana abierta, el espejo hecho añicos, y creo saber qué mano fue. Tenía la cabeza inclinada sobre el pecho. Mostraba una emoción más parecida a una profunda vergüenza que a la tristeza. ¿Cree saber quién fue? Al decir esto, la voz de Violet descendió hasta hacerse un susurro. Lo que acababa de oír era una acusación de asesinato. Para gran aflicción mía, sí. Cuando el señor Hammond y yo nos casamos. Ahora la viuda prosiguió en un tono más decidido. Había otro hombre, uno muy violento, que incluso en la puerta de la iglesia juró que George y yo no viviríamos ni 2 años juntos. Tenía razón, nuestro segundo aniversario habría sido en noviembre. Pero déjeme que le diga esto. La pelea de la que le hablo no era lo suficientemente seria como para ocasionar un acto de desesperación tal por su parte. Tendría que estar loco para terminar con su vida por un desacuerdo tan leve. Ni siquiera se debía a la persona de la que acabo de hablar, a pesar de que la habíamos mencionado algo antes. El señor Hammond se había encontrado con él cara a cara aquella misma tarde en el metro. Hasta aquel momento ninguno de los dos había visto u oído hablar de esa persona desde el día de nuestra boda. ¿Y cree usted que aquella persona a la que apenas mencionaron albergaba un rencor tan persistente como para buscar su domicilio, trepar con intención asesina por el enrejado que llevaba a su habitación y apuntar con la pistola a la figura sombría que era lo único que podía ver en la semipenumbra de un quemador de gas casi al mínimo? Un hombre a oscuras no necesita una luz brillante para ver a su enemigo cuando alberga la intención de vengarse. La señorita Strange cambió de tono. ¿Y su esposo? Debe usted reconocer que disparó la pistola, lo hiciese el otro o no. Fue en defensa propia. Dispararía para salvar su vida o la del bebé. Entonces debió de ver o de oír a un hombre en la ventana. ¿Y habría disparado hacia allí? ¿O lo habría intentado? ¿Intentado? Sí, el otro disparó primero. He pensado en todas las posibilidades, lo cual provocó que la bala de mi marido se extraviase. Fue la que rompió el espejo. Los ojos de Violet, brillantes como estrellas, se estrecharon de repente. ¿Y qué ocurrió después?, preguntó. ¿Por qué no encuentran la bala? Porque salió por la ventana. Rebotó y salió por la ventana. El tono de la señora Hammond era triunfante. Su mirada revelaba energía e intensidad. Violet la miró llena de compasión. ¿Podría una bala que rebotase en un espejo, sin importar cómo estuviese colgado, alcanzar una ventana tan lejana en el otro lado? No lo sé, solo sé que lo hizo. Esa fue la respuesta, contradictoria, casi absurda. ¿Cuál fue la causa de la pelea que ha mencionado entre su marido y usted? Debo saber la verdad exacta y completa para poder ayudar. Tenía que ver con los cuidados que yo le proporcionaba, o mejor dicho, no le proporcionaba al bebé. Es horrible tener que decirlo, pero George no creía que yo cumpliese con todos mis deberes en relación con el niño. Decía que no había necesidad de que llorase así, que si le diese la atención que necesitaba, no tendría a los vecinos y a él mismo sin dormir la mitad de la noche. Y yo me enfadé e insistí en que hacía cuanto podía. Le dije que era un niño llorón por naturaleza y que si no estaba satisfecho con mi modo de cuidarlo, bien podía intentarlo él. Lo cual no estuvo nada bien y no fue nada razonable por mi parte, de lo cual da fe el terrible castigo que siguió. ¿Y qué le hizo levantarse y salir de la habitación? El gruñido con el que me contestó.
Cuando lo oí, salí de la cama de un salto y dije que me iba a dormir a la habitación libre y que si el bebé lloraba, hiciese él lo que le pareciese conveniente para calmarlo. ¿Y él qué respondió? Solo eso, no se me olvidarán sus palabras mientras viva. Si te vas, no esperes que te deje volver a entrar, ocurra lo que ocurra. ¿Eso dijo? Y cerró la puerta con el pestillo tras de mí. Ya ve que no podía contar todo eso. Habría sido mejor que lo hubiese hecho. Se trataba de una pelea muy natural, incapaz de provocar tragedia alguna. La señora Hammond guardó silencio. No era difícil ver que no se sentía demasiado apenada por su marido, pero claro, no era un hombre que mereciese mucha estima, ni le llegaba a ella a la suela del zapato. «¿No era usted feliz con él?», aventuró Violet. No era una mujer plenamente satisfecha, pero no le daba ningún motivo de queja, excepto lo que he mencionado. No era una madre muy inteligente, pero si el bebé estuviese vivo, ¡ay! Si estuviese vivo, ¿con qué atención lo cuidaría? Se hallaba de pie, con los brazos levantados y el rostro inflamado de sentimiento. Violet la miró y dejó escapar un suspiro. Quizá lo provocase la situación o quizá fuese consecuencia de un factor externo, pero se debiese a lo que se debiese, marcó un cambio en su actitud. Sin pensar en la compasión, dijo con mucha suavidad: «Ya no se puede hacer nada por el niño». La madre se puso rígida, se balanceó y luego estalló en un llanto salvaje. «Pero sí por mí», lloró, «sí por mí. Estoy desconsolada, abandonada. No tengo ni hogar en el que esconder mi pena ni perspectiva de tenerlo». «Pero su marido le habrá dejado algo, ¿no?», interrumpió Violet. «No creo que esté usted en la ruina». «Mi marido no dejó nada», fue la respuesta, murmurada sin amargura, pero con toda la dureza de los hechos. «Tenía deudas, pagaré las deudas. Cuando liquide ese y otros gastos necesarios, no quedará demasiado». No escondía el hecho de que vivía prácticamente al día. Por eso se decidió a hacerse un seguro de vida. Todos sus amigos saben de su falta de previsión. Yo ni siquiera tengo joyas. Solo cuento con mi determinación y con la absoluta convicción de la verdadera naturaleza de la muerte de mi marido. ¿Cómo se llama el hombre que usted secretamente cree que disparó a su marido desde el enrejado? La señora Hammond se lo reveló. A Violet no le resultaba familiar. Así lo dijo y después preguntó: «¿Qué más puede contarme sobre él?». «Nada, aparte de que es un hombre muy moreno y de que tiene un pie sopo». «Ah, qué tremendo error ha cometido». «¿Error? Sí, ya lo sé. Me refiero a no dar esta última información de inmediato a la policía. Se puede identificar a alguien por un defecto así. Hasta se pueden comprobar sus huellas. Podrían haberlo encontrado ese mismo día. Ahora, ¿en qué podemos basarnos?». «Tiene usted razón, pero como no esperaba tener dificultades con el dinero del seguro, pensé que sería generoso por mi parte guardar silencio. Además, todo esto no son más que sospechas por mi parte. Tengo la certeza de que a mi marido le disparó una mano que no fue la suya, pero no veo la manera de probarlo. ¿Y usted?». Entonces Violet habló seriamente con ella y le explicó que su única esperanza residía en descubrir una segunda bala en la habitación que ya habían peinado con ese mismo fin, sin obtener ni la sombra de un resultado. Un té, una velada musical y una noche de baile arrastraron a Violet Strange a un torbellino durante el resto del día. No había ojos más brillantes ni humor más contagioso en dichas celebraciones. Pero al pasar la medianoche, nadie que la hubiese visto al resplandor de la luz eléctrica habría reconocido a aquella muchacha mimada por la fortuna en la grave figura que escrutaba las paredes, los techos y los suelos sentada en la oscuridad de un piso de la parte alta de la ciudad a la débil luz de un quemador de gas al mínimo. Violet Strange era en sociedad una persona muy diferente de la Violet Strange sometida a la tensión de su trabajo secreto y peculiar. Había dicho en casa que iba a pasar la noche con una amiga, pero solo su viejo cochero sabía quién era esa amiga.
Por tanto, una sensación muy natural de culpa se mezclaba con sus emociones al verse sola en un escenario cuyo truculento misterio podría resolver solo identificándose con el lugar y el hombre que allí pereció. Expulsó de su mente todo pensamiento sobre sí y se esforzó por pensar y actuar como él en la noche en que aquel hombre de escaso valor se encontró solo en la habitación con un niño quejoso, a disgusto consigo mismo y con su mujer, y posiblemente con el niño que gritaba en la cuna. ¿Qué sería capaz de hacer ante esta emergencia? Al principio, nada. Pero si los gritos continuaban, recordaría las viejas historias de padres que paseaban por la noche a bebés que no dejaban de llorar, y seguiría el ejemplo. Violet, en su ansiedad por alcanzar sus pensamientos más profundos, cruzó hasta donde había estado la cuna y tomándola como punto de partida, comenzó a pasear por la habitación en busca del lugar desde el cual una bala, si se produjese un disparo, rebotaría desde el espejo en dirección a la ventana. No es que estuviese dispuesta a aceptar la teoría de la señora Hammond, sino que no quería descartarla sin ponerla a prueba. La encontró en un punto inesperado de la habitación, mucho más cerca del cabecero de la cama que donde habían encontrado su cuerpo. Esto, que quizá pareciese complicar las cosas, servía, por el contrario, para eliminar una de las mayores dificultades del caso. Allí de pie, la pistola escondida bajo la almohada quedaba a su alcance, y si lo sobresaltaban, como su esposa creía que había ocurrido a causa de un ruido al otro extremo de la habitación, no tenía más que agacharse y buscar tras él para encontrarse armado, listo para enfrentarse con un posible intruso. Imitando sus acciones, tanto aquella como otras, se agachó junto a la cama y estaba a punto de retirar la mano de debajo de la almohada cuando una nueva sorpresa contuvo su movimiento y la dejó allí, fija en esa posición, con los ojos clavados en la pared contigua. Acababa de ver lo que él debía de haber visto al efectuar ese mismo giro: los oscuros barrotes de la ventana de enfrente, cuyo contorno se reflejaba en el espejo, y comprendió de inmediato lo que había ocurrido. Con el nerviosismo y el terror del momento, George Hammond había confundido el reflejo de la ventana con la ventana misma y había disparado impulsivamente al hombre al que sin duda vio apuntándolo desde el enrejado. Pero aunque aquello explicaba el espejo hecho trizas, ¿qué ocurría con la otra pregunta, aún más vital? ¿De dónde había ido a parar la bala después? ¿Era el ángulo desde donde se había disparado lo bastante agudo como para que saliese por una ventana diagonalmente opuesta? No. Aunque hubiese sujetado la pistola más cerca de lo que había razones para creer, el ángulo seguiría siendo lo bastante oblicuo para llevarla a la pared más alejada. Pero en aquella pared no se había encontrado huella alguna del impacto. En consecuencia, la bala había debido consumir su fuerza antes de alcanzarla, y cuando cayó, en ese momento, su mirada, que recorría el suelo con lentitud, se detuvo impetuosamente. Había alcanzado el punto donde se habían encontrado los dos cuerpos, y de forma inconsciente sus ojos permanecieron allí, evocando la imagen del padre cubierto de sangre y el hijo estrangulado. Qué lamentable y terrible era todo. Si pudiese comprender. De repente se puso en pie, con la mirada fija, inmóvil a la luz mortecina. ¿Se le habría ocurrido al fin la idea, la explicación, la única explicación que abarcaba todos los hechos? Eso parecía, pues allí de pie la convicción empezó a apoderarse de sus rasgos y, junto con ella, muestras de un horror que, a pesar de los conocimientos que iba acumulando a toda prisa sobre la vida y sus posibilidades, la hicieron sentirse pequeña e indefensa. Media hora más tarde, cuando la señora Hammond, angustiada ante la falta de noticias de la señorita Strange, abrió la puerta de la habitación, encontró en el alféizar la tarjeta de la joven detective con unas palabras escritas a toda prisa. No me encuentro tan bien como me gustaría, así pues he telefoneado a mi cochero para que venga a buscarme.
La veré o le escribiré dentro de unos cuantos días, pero no se deje llevar por la esperanza. Le ruego que no se permita la menor esperanza. La resolución sigue siendo muy problemática. Cuando el jefe de Violet entró en la oficina a la mañana siguiente, se encontró a una figura velada que lo esperaba. De inmediato reconoció a su joven ayudante. La vio quitarse el velo con toda lentitud y cuando acabó lo asaltó una duda momentánea. ¿Había sido buena idea darle un asunto así para investigarlo? Al verle la cara a Violet, demacrada y maltrecha, quedó convencido de haber cometido un error. «Ha fracasado», dijo el jefe. «Eso lo juzgará usted», respondió Violet, y acercándose le susurró al oído. «No», exclamó él asombrado. «Piense», murmuró ella, «piense. Solo de ese modo pueden explicarse todos los hechos». «Lo comprobaré. Tenga por seguro que lo comprobaré», fue su sincera respuesta. «Si tiene usted razón, pero no importa. Váyase a casa y dése un paseo a caballo por el parque. Cuando tenga noticias al respecto le informaré. Hasta entonces, olvídese de todo. Escúcheme, le ordeno que se olvide de todo lo que no sean sus bailes y sus fiestas». Y Violet le obedeció. Unos días más tarde apareció la siguiente noticia en todos los periódicos. Debido al notable trabajo realizado por X&X, la famosa agencia de detectives privados, es probable que la demanda de la señora George Hammond contra la compañía de seguros Sherlock Life salga adelante sin necesidad de más litigio. Como nuestros lectores recordarán, la demandante había insistido desde el primer momento en que la bala que había causado la muerte de su marido venía de una pistola diferente a la que el cadáver tenía en la mano. Pero aunque no faltaban razones para fundamentar dicha suposición, la imposibilidad de descubrir algo más que una polémica huella de la segunda bala condujo a un veredicto de suicidio y la compañía se negó a pagar. Pero ahora se ha encontrado la bala. ¿Y dónde? En el lugar más sorprendente del mundo, a saber, en la laringe del niño, que se halló muerto en el suelo junto a su padre, supuestamente estrangulado por el brazo de su padre. La teoría es, y parece que no hay ninguna más, que el padre, al oír un ruido sospechoso en la ventana, dejó al niño, al que intentaba calmar, y se acercó a la cama para coger la pistola. Después, confundiendo el reflejo del asesino con el asesino en sí, disparó en diagonal en dirección al espejo justo en el momento en que el otro apretaba el gatillo disparándole una bala al pecho. La trayectoria de una fue directa y fatal, la de la otra se desvió. Tras dar en el espejo, siguiendo un ángulo oblicuo, la bala cayó al suelo y el niño que iba gateando la recogió y se la metió en la boca con la mayor naturalidad. Quizá estuviese caliente, o quizá el niño se asustase ante algún movimiento compulsivo del padre, que resulta evidente, empleó sus últimos esfuerzos en intentar alcanzar al niño. El caso es que, fuese cual fuese la causa, al boquear, la bala se le coló en la laringe y lo ahogó. El hecho de que el brazo del padre en su última lucha cayese directamente encima de la garganta es una de esas anomalías que confunde la razón e induce a error a la justicia, deteniendo la investigación en el punto mismo en que reside la verdad y desaparece el misterio. La señora Hammond puede felicitarse de que haya detectives que no dan excesivo crédito a las apariencias externas. Esperamos oír hablar pronto de la captura del hombre que disparó, con pulso certero, la bala mortal.